Hola querida iglesia, un fin de semana más compartiendo la palabra de Dios por este canal de YouTube. Bienvenidos a todos y esperemos que Dios pueda edificar su vida, sus almas con esta palabra del día de hoy. El domingo pasado nos planteamos dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué a Dios le disgusta, le enoja, le enfada nuestra desobediencia? Y la segunda pregunta era, ¿por qué Dios se deleita, se goza en nuestra obediencia? Y utilizamos como texto base 1 Samuel capítulo 15, que es el momento en la historia de Israel que Dios rechaza, desaprueba y quita su apoyo al reinado del rey Saúl, debido a sus varios actos de desobediencia, o bien obedecía pero a medias, o según sus propios criterios, según él interpretaba cómo tenía que cumplir la voluntad de Dios. Entonces Dios lo reprende duramente a través del profeta Samuel en el versículo 22, que dice así: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¿Por qué Dios se deleita en nuestra obediencia? Ese es el tema del día de hoy. Recordemos que el título del mensaje del día de hoy y también del domingo pasado, hoy en la segunda parte, es el ABC es obedecer. Era un juego de palabras porque ABC siempre se usa para lo básico, lo inicial. Y obedecer era un juego de letras que nos recuerda que la principal tarea después de que Jesús nos haya salvado y nosotros hayamos creído en su palabra y en sus hechos aquí en la tierra, que nos rescató de la muerte y del pecado, tiene que ver con la obediencia. Todo discípulo de Jesús, una vez que comienza a caminar tras Jesús, lo que va haciendo en su vida es descartar el pecado. Ahora, ¿cómo hemos definido pecado? Generalmente hemos dicho desde chiquito, en la escuela dominical ya nos enseñaba, pecado es hacer todo lo malo, lo que no le gusta a Dios, ¿sí? Ahora, la definición de pecado, la de verdadera definición de pecado es no hacer su voluntad. Eso quiere decir que yo puedo estar haciendo cosas buenas, haciendo algo con una buena intención, pero si no es lo que Dios me mandó, cuenta como pecado, porque no estoy cumpliendo su voluntad. El rey Saúl, la historia que leímos ahí en 1 Samuel capítulo 15, no es que él directamente no hizo caso, desobedeció completamente a la voluntad de Dios o a los mandatos de Dios, sino que él obedeció pero a medias. Hizo su propia interpretación, creyó que él haciendo algunas cosas que Dios le había pedido y otras cosas según su criterio, según lo que él creía que era conveniente, según lo que a él le traía también cierta ganancia, él creía que estaba agradando a Dios. Y viene el profeta Samuel, enviado de Dios, y le dice: has hecho lo malo, porque no cumpliste la voluntad de Dios. Y a partir de hoy, Dios quita su apoyo de tu reinado. Así que pecado es no hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés construía allí en el libro de Éxodo, especialmente, también en Números, el tabernáculo? Dios le da no solamente el plano, las medidas, los utensilios, sino que le dice aún cómo tenían que hacer la obra, qué colores tenían que usar, cómo tenían que hacer la mezcla de perfumes. Todos los detalles de la construcción del tabernáculo. Y vez tras vez Dios le dice: haz de acuerdo al modelo que se te mostró. Haz
todo de acuerdo al modelo que se te mostró. Entonces dice que Moisés tuvo el cuidado con todos los constructores, con todos los artesanos que trabajaron allí, en hacer exactamente lo que Dios le había pedido. Cuando llegó el día de la inauguración, dice que Dios descendió en forma poderosa, gloriosa con su presencia, como un gesto de aprobación de que ellos habían hecho lo correcto. Pero la pregunta que tratamos de contestar hoy es, ¿por qué a Dios le agrada nuestra obediencia? Y vamos a ver 5 puntos. Así que el primero de ellos es, a Dios le agrada que le obedezcamos. Él se deleita en nuestra obediencia porque le lleva gloria. Jesús es nuestro primer ejemplo. Allí, cuando Él ya estaba terminando su ministerio, en Juan capítulo 17, Él hace una oración a su Padre. Y en el versículo 4 dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús está orando con esta palabra y se está dirigiendo a su Padre y le dice: Padre, yo te he traído gloria, yo te he glorificado, porque hice todo, absolutamente todo lo que me pediste que hiciera. Y ahora ya estoy terminando mi tarea. Y entonces llegó el momento de volver a ti. Yo te he glorificado aquí en la tierra, porque hice todo lo que me pediste que hiciera. Más adelante, Pablo, hablando de Jesús y ya dándonos instrucciones a nosotros, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo está diciendo en este texto que acabamos de leer que tenemos que tener el mismo sentir, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál fue esa actitud? En primer lugar, que no se quedó aferrado a sus comodidades o a su propia opinión. Jesús nunca le dijo al Padre: bueno, yo creo que podríamos cambiar tal o cual cosa, sino que Él fue obediente a tal punto de morir en la cruz por vos y por mí, por aquellos que no merecíamos que Él ocupe nuestro lugar. Y como consecuencia de esa obediencia hasta la muerte de Jesús, dice que el Padre lo honró y lo puso por encima de todos, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla delante de Él. Vamos a volver a leer el versículo 10 y el versículo 11 para recordar. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense qué interesante. Dice que la obediencia de Jesús fue total. Entonces el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Jesús se doble toda rodilla y que confiesen que Jesucristo es el Señor. ¿Con qué objetivo? Para la gloria de Dios Padre. Obedecer a Dios lleva gloria al Padre. Y quizás la pregunta sea: ¿por qué? ¿Por qué? Porque simplemente estamos poniendo a Dios en el lugar
que debe estar en el primer lugar. Recuerden que poner a Dios en segundo lugar o en tercer lugar o en cuarto lugar detrás de cualquier cosa que sea tu prioridad es idolatría, porque estás sacando a Dios del primer lugar. Sin embargo, como Jesús puso a su Padre en primer lugar por encima de todo, dice que el Padre fue glorificado con este hecho de Jesús, con este acto de Jesús. Cuando nosotros obedecemos al Padre, la gloria es para Él. Cuando lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro amo, como nuestro Dios, en nuestra vida, en nuestra obediencia hacia Él, lo que estamos haciendo es adorarlo. Estamos rindiendo una adoración de verdad. Y un discípulo de Él, un hijo de Él, una iglesia que lo obedece en todo momento, trae gloria al Padre. Segundo punto, el Padre se deleita en nuestra obediencia porque demostramos así que le amamos de verdad. Ante esta afirmación, a lo mejor alguno se pregunta, ¿pero se puede amar falsamente? ¿Se puede simular que se ama? No es un amor verdadero. ¿Y cómo se simula amar? Haciendo lo que se supone que yo tendría que hacer. ¿Se imaginan? Yo voy a visitar a un enfermo, a un hermano en nuestra iglesia al hospital. Y le digo, vengo aquí porque bueno, se supone que es lo que yo tengo que hacer. Soy tu pastor, entonces estoy aquí para orar por vos. Lo que él va a creer es que yo simplemente estoy cumpliendo con mi tarea profesional de ser pastor y que no voy a visitarlo por amor. Él va a notar rápidamente que no es un amor genuino. Si yo como esposo simplemente ayudo en las tareas domésticas a mi esposa y le digo, bueno, se supone que es lo que todo buen esposo debe hacer, ella va a estar sintiendo que yo simplemente soy alguien que está tratando de quedar bien con ella, pero no es un amor genuino. Pero un verdadero discípulo de Cristo, aquel que lo ama de verdad, realmente depone todas sus actitudes, todas sus ideas, sus criterios, ¿sí? Sus pensamientos a la voluntad de Dios. Y después de todo eso es lo que Dios prometió para aquellos que en este tiempo lo íbamos a recibir como Señor y Salvador. Así lo decía el profeta Ezequiel. Yo les daré una nueva vida, haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes, y pondré mi espíritu en ustedes, y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. ¿Vieron? Cuando recibimos a Jesús, recibimos de su espíritu. Y dice que su espíritu hace que nosotros podamos obedecer todos sus mandamientos. Es lo que se espera de un hijo, de una hija de Dios, de una iglesia que dice servir al Señor, seguir a Jesús. Jesús mismo dice en Juan capítulo 14, versículo 21, lo siguiente: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. En este tiempo se escucha muchas veces, quiero conocer más a Dios. Aquí está la clave: obedece sus mandamientos, porque eso significa que estás amando a Dios. Y si amas a Dios, dice que el Padre mismo va a venir y se va a dar a conocer. Cuanto más obedeces, más conoces a Dios. Y el apóstol Juan, algunos años más adelante, decía lo siguiente: ¿cómo demostramos el amor a Dios? Lo demostramos obedeciendo sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de obedecer. La verdad que esta última parte da para otra prédica que quizás lo hagamos más adelante. Pero recuerden esto:
Obedecer a la voluntad de Dios significa que amamos a Dios. Y Él se deleita cuando ve que nosotros obedecemos porque le estamos mostrando que lo amamos verdaderamente. Tercero, el Padre se deleita en nuestra obediencia porque Él quiere lo mejor para nosotros. Todo, absolutamente todo lo que Dios ordena, sus preceptos, sus consejos, sus advertencias, lo que está buscando es nuestro propio bien. Dios no da una orden simplemente por capricho y porque Él es Dios y desea mandar a hacer cosas. No, no confundamos. Cada cosa que está escrita en su palabra, cada mandamiento que está escrito allí, cada consejo que hay en su palabra es su voluntad. Y si es su voluntad, es lo bueno para nosotros. Así que cuando Dios ve que nosotros empezamos a caminar en obediencia, empezamos a caminar en su voluntad, Él se goza porque cada vez que obedecemos a Dios, los primeros que estamos contentos, gozosos, plenos, somos nosotros mismos. ¿Y qué padre no quiere ver feliz, gozoso a su hijo? Fíjense lo que ya decía Dios al pueblo de Israel allá en el libro de Deuteronomio. Y ahora Israel, ahí ustedes pueden poner su nombre si quieren. Y ahora Sebastián, y ahora María, y ahora Juanita, no sé, el nombre que tengas. Y ahora Israel, ¿qué es lo que pide el Señor tu Dios? Solamente que respetes al Señor tu Dios, que vivas como Él dice, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios de todo corazón y con toda el alma, y que cumplas todos los mandamientos del Señor y las leyes que hoy te doy para tu propio bien. ¿Vieron? O sea, cada cosa que Dios nos está pidiendo, cada cosa que Él nos demanda, cada cosa que Él comunica que es su voluntad, es para nuestro propio bien. No es para hacernos mal. No es para tenernos allí como marionetas. No, es para que nosotros nos sintamos gozosos y nos sintamos plenos. Entonces Él se goza con nuestra obediencia. Cuarto punto. Dios se deleita en nuestra obediencia porque es la garantía de que su propósito final se cumpla. Ya lo hemos visto domingos anteriores, el concepto de que nosotros fuimos creados para su gloria. Recordemos el texto bíblico. A todos los que llevan mi nombre, yo los he creado, yo los formé y los hice para gloria mía. Isaías 43, 7. Y el propósito final de Dios es que toda la tierra sea llena de su gloria. Así lo decía el profeta Habacuc. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Allí justamente en el libro de Habacuc, el profeta está contando la realidad de sus tiempos, de su ciudad, de su cultura. Y no es nada diferente a lo que hoy estamos viviendo. La verdad que cada día se deshonra más a Dios y menos caso se hace a su voluntad. Lo que decía allí en Deuteronomio, lo único que pido es que respete a Dios. Justamente eso es lo que no estamos viendo. Y a Dios le desagrada, le enfada, detesta, le ofende la desobediencia. Pero sin embargo ama que nosotros, sus hijos, podamos ser obedientes a Él. Ahora, Dios tiene un remanente fiel, un pueblo, hijos e hijas que están dispuestos a pagar el precio de vivir verdaderamente el Evangelio de Cristo. Un evangelio glorioso y que es posible vivir en obediencia a su voluntad. Aunque estemos viendo que este mundo se está cayendo a pedazos, Dios no ha
cesado en su propósito de que su gloria se manifieste en este mundo. Y para eso ha metido a sus hijos, ha metido a su iglesia en un proceso de transformarse cada día en la imagen de Él. Que cuando la gente vea a su iglesia, lo vea a Él mismo. Pero para eso, si estás entrando en ese proceso o si querés entrar en ese proceso, lo que tenemos que hacer es volver a la palabra de Dios, es volver a cumplir con su voluntad, a hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Y para terminar, el quinto punto. Dios se deleita en nuestra obediencia porque es la manifestación de su gloriosa y poderosa gracia obrando en nosotros. El apóstol Pablo le escribe al joven pastor Tito en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, lo siguiente. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Qué hermoso texto, ¿verdad? Tenemos que confesar que no muchas veces leemos la carta de Pablo para el pastor Tito, pero lo que nos está diciendo allí es que Dios ha manifestado, ha mostrado su gracia para toda la humanidad. Y esta gracia hace que nosotros tengamos las puertas abiertas a la salvación. Pero la gracia no termina con simplemente pasar por altos nuestros pecados, como por allí dicen algunos. La gracia va mucho más allá. En primer lugar, lo que quiero decir es, nunca Dios puede derramar su gracia sobre alguien que está tratando que por sus propios esfuerzos, por sus sacrificios, por hacer buenas obras, alcanzar la salvación. No, la gracia no se va a derramar sobre esa persona, porque gracia es gracia. A pesar de nuestros pecados, Dios ha decidido derramar su gracia sobre nosotros. Ahora, la gracia no solamente se limita a abrirnos el portón para la salvación, sino que nos enseña a rechazar todo comportamiento que nos lleva a la desobediencia a Dios. La gracia nos ayuda a vivir como Dios quiere que vivamos. La gracia lo que hace es nos mete en un proceso en donde día tras día vamos alcanzando la victoria sobre el pecado. ¿Recuerdan pecado? Es no hacer la voluntad de Dios. Bueno, la gracia te ayuda a hacer la voluntad de Dios. Y no solamente que te ayuda a hacer la voluntad de Dios, sino que te trae gozo, te hace sentir pleno. Y esa gracia va a llegar a su punto final cuando realmente tengamos la victoria total y absoluta sobre el pecado. Porque un día el pecado desaparecerá. Y ese día es cuando Dios y su Hijo Jesucristo nos va a venir a buscar. Y simplemente me quiero referir al final de ese texto que leímos. ¿Se acuerda por allá al principio que decía, y obedecer la voluntad de Dios no es cosa difícil, no es gravoso, dice en la versión Reina Valera. La obediencia a su voluntad no es una carga, ni siquiera es un esfuerzo, es una pasión incontenible, es un fuego que arde dentro de nosotros, decía el apóstol Pablo, por hacer lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Obedecer a la voluntad de Dios, si podemos llegar a entender todo lo que Dios hizo por nosotros y que Él busca nuestro bien, es algo que nos sale naturalmente. No es algo forzoso. No es que tengo que hacer porque me piden que haga. O lo hago porque, o si no, parezco que no soy creyente o que no soy espiritual. No.
Nada que ver. Obedecer la voluntad de Dios realmente nos llena, nos hace sentir gozoso, nos deleita y finalmente lleva gloria a Dios. Es un deleite, es un disfrute de todos aquellos que hemos probado el agua de vida, que hemos comido del pan de vida y hemos llegado a la conclusión que Jesús, que nuestro Señor, que nuestro Dios es un Dios bueno. Espero que estas dos lecciones, el ABC es obedecer, haya sido de enriquecimiento para tu vida, que te haga crecer como un hijo, una hija de Dios. Recuerda que obedeciendo a Dios, nosotros llevamos gloria al Padre y el propósito final de Dios es que Él sea glorificado en toda la tierra. Dios te dé una buena semana y que puedas disfrutar de obedecerle a Él cada día en tu vida. Nos vemos la semana que viene.